En 1965, Chevrolet vendió más de 1 millón de Impalas en un solo año, un récord automotriz que aún se mantiene. El auto estaba en los óvalos de NASCAR, en las cocheras de los suburbios y rebotando sobre hidráulicos por los bulevares del este de Los Ángeles. Pero para 2019, Chevrolet no podía vender ni 45,000 unidades. Y en febrero de 2020, el último Impala nuevo se vendió en un concesionario. No hubo una despedida especial en la agencia Chevrolet, ni una edición conmemorativa final. Después de 62 años y 10 generaciones, la placa más icónica en la historia del sedán americano había desaparecido. Entonces, ¿qué le pasó al Chevy Impala? La historia comienza en 1956, cuando General Motors presentó un autoconcepto en su show anual Motorama en la ciudad de Nueva York. El hardtop de 5 asientos lucía elementos de diseño inspirados en el Corvette, extendidos sobre una carrocería de lujo de tamaño completo. Los diseñadores lo bautizaron en honor a uno de los antílopes más rápidos de la sabana africana, un animal conocido por saltar 10 metros de un solo impulso y cambiar de dirección en el aire. El primer Impala de producción llegó a los concesionarios Chevrolet en el otoño de 1957 como modelo 1958. Se ubicaba en lo más alto de la gama Chevy, por encima del Bel Air, y lucía como tal, largo, bajo y ancho, con parachoques esculpidos y un detalle que se convertiría en la firma visual del auto durante décadas. 3 luces traseras a cada lado del guardabarros posterior. En la cima de las opciones de motor se encontraba un Turbo Thrust 5.8 de 5.7 litros que producía 335 caballos de fuerza. Para un auto familiar de tamaño completo a finales de los años 50, eso era potencia en serio. Y a pesar de haber sido lanzado en un año de recesión, el Impala se vendió lo suficientemente bien como para ayudar a Chevrolet a recuperar el puesto número 1 de producción en la industria automotriz estadounidense. Pero el Impala apenas estaba comenzando. Para 1961, Chevrolet presentó el Impala Super Sport, un paquete orientado al rendimiento que transformó al crucero familiar en algo con verdadera garra. Bajo el cofre del SS tope de gama se encontraba un V8 de 409 pulgadas cúbicas que captó la atención de los Beach Boys, quienes convirtieron esa cilindrada en una letra de canción que aún resuena en la cultura pop estadounidense. El Chevy 409 no era solo un motor, era un himno de rock and roll, un V8 inmortalizado en la radio AM. Los primeros años de la década de 1960 le pertenecieron al Impala de una forma en que pocos autos han dominado una década. Venía en coupé, convertible, sedán de 2 y 4 puertas e incluso camioneta familiar. Había hasta 10 opciones de motor en un solo año modelo, 9 de ellos V8. Chevrolet había construido un auto que podía ser todo para todos, y entonces llegó 1965. Ese año, Chevrolet vendió 46.514 Impalas solo en Estados Unidos, más de 1 millón de sedanes Chevrolet en un solo año, un récord de ventas de la industria que nunca ha sido superado. El rediseñado Impala de 1965, con su línea de techo fluida y carrocería de líneas limpias, también introdujo el motor Mark IV de bloque grande en su versión de 396 pulgadas cúbicas, produciendo 425 caballos de fuerza. Al año siguiente, llegó el V8 de 427 pulgadas cúbicas. En la pista de arrancones, en el óvalo de NASCAR y en las cocheras de la América suburbana, el Impala estaba en todas partes. Pero 1965 también sembró una semilla que lentamente sacaría al Impala de los reflectores. Ese fue el año en que Chevrolet presentó el Caprice como el acabado tope de línea del Impala. Para 1966, el Caprice se había convertido en un modelo independiente, posicionado por encima del Impala en la gama de tamaño completo de Chevy. El Impala ya no era el buque insignia. En la sala de exhibición de Chevrolet, ahora era el hijo de en medio. Al final de la década, la era de los muscle cars estaba desplazando su enfoque hacia plataformas más pequeñas y ligeras. Chevrolet descontinuó el Impala Super Sport después de 1969. El auto que alguna vez fue la joya de la corona del rendimiento de Chevy, ahora se acomodaba en un papel diferente.
el sedán americano confiable y espacioso. Los años 70 no fueron amables con nadie en Detroit. Las crisis de combustible, las regulaciones de emisiones y el aumento de las tarifas de seguros exprimieron la vida de los motores de gran cilindrada en toda la industria. El Impala no escapó a ese letargo. Su quinta generación, producida de 1971 a 1976, aún se vendió bien gracias a la fortaleza de su reputación, su motor V8 y su enorme tamaño, pero la emoción se había ido. Entonces, Chevrolet hizo algo que tomó a la industria por sorpresa. Para 1977, General Motors redujo el tamaño de toda su gama de tamaño completo. El nuevo Impala era más corto, más estrecho y más alto que el auto al que reemplazaba. Sin embargo, gracias a un empaquetamiento más inteligente, en realidad ofrecía más espacio para la cabeza, más espacio para las piernas en los asientos traseros y más espacio en el maletero que el auto más grande al que reemplazaba. El público respondió, la producción aumentó, y Motor Trend nombró al rediseñado Impala y Caprice de 1977 como su auto del año. Pero el impulso del Impala no duró. Durante los primeros años de la década de 1980, las ventas del Impala declinaron gradualmente a medida que el mercado se movía hacia vehículos más pequeños y eficientes en combustible. Para 1985, Chevrolet retiró la placa Impala por primera vez. El Caprice continuó solo como el sedán de tamaño completo de Chevy. El Impala estaba oficialmente muerto, pero la vida cultural del auto apenas estaba comenzando. Mientras el Impala permanecía inactivo en el catálogo de Chevrolet, prosperaba en las calles de Los Ángeles, del este de Los Ángeles en particular. El movimiento lowrider, que tenía raíces que se remontaban a las comunidades chicanas del suroeste de Estados Unidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, había adoptado desde hacía mucho tiempo a los Chevrolet de tamaño completo como su lienzo predilecto. Y entre todas las marcas y modelos que recibieron el tratamiento lowrider, el Impala 1964 estaba en una clase aparte. Las proporciones del Impala 1964 eran perfectas para el tratamiento. Esa carrocería larga y plana con su chasis en X lucía hermosa cuando se bajaba al ras del pavimento. Los amplios paneles se convertían en lienzos para elaboradas pinturas de colores caramelo y murales con aerógrafo. El maletero tenía espacio para sistemas de sonido enormes. Y cuando los kits de suspensión hidráulica llegaron en los años 60 y 70, el Impala se convirtió en un auto que podía bailar, rebotar y saltar a voluntad en exhibiciones de lowriders y paseos dominicales por el bulevar. Un Impala 1964 en particular, conocido como Gypsy Rose, se hizo tan famoso que apareció en televisión durante los créditos de apertura de la comedia de los años 70, Chico and the Man. En 2017, Gypsy Rose se convirtió en el primer lowrider en ser incluido en el Registro Nacional de Vehículos Históricos, la misma lista que incluye la limusina presidencial del asesinato de Kennedy. El auto fue exhibido en una vitrina de cristal en el National Mall en Washington, D.C. Pero el alcance cultural del Impala no se detuvo con los lowriders. A principios de los años 90, el hip hop de la costa oeste había adoptado el auto, particularmente el modelo 1964, como un símbolo visual de estilo, poder e identidad barrial. Dr. Dre y Snoop Dogg presentaron el auto de manera prominente en videos musicales de canciones que definieron a una generación. Ice Cube, en su canción It Was a Good Day, rapeó sobre andar en un Impala descapotable y jalar el switch para hacerlo rebotar. El Impala no era solo transporte en estos videos musicales. El auto se había convertido en coestrella, tan reconocible como los artistas que iban en él. Hay una ironía que vale la pena señalar sobre California y el Impala Lowrider. California en realidad había prohibido el cruising de lowriders en 1958, el mismo año en que el primer Impala salió de la línea de producción. La sección 24008 del Código de Vehículos de California hacía ilegal que cualquier parte de un vehículo rodara más bajo que la parte inferior de sus rines. Los entusiastas del lowrider llamaron a la ley discriminatoria y la combatieron durante décadas. Esa prohibición no fue levantada hasta 2023, 65 años después de su promulgación.
Mientras tanto, de vuelta en General Motors, un diseñador llamado John Moss estaba a punto de darle al Impala su segunda vida más inesperada. En 1992, Moss y su equipo tuvieron solo 14 días para construir un autoconcepto para el show SEMA en Las Vegas. Comenzaron con un Chevrolet Caprice negro, equipado con el paquete policial 9C1. La misma suspensión reforzada, frenos y sistemas de enfriamiento en los que confiaban los oficiales de patrulla de carreteras. Lo bajaron, le pusieron rines aftermarket de 5 rayos de 17 pulgadas, le instalaron el motor LT1 V8 del Corvette, pintaron de negro todos los cromados y le pusieron insignias de Impala SS en el maletero, reviviendo un nombre que Chevrolet no había usado desde 1969. La respuesta en SEMA fue abrumadora. Cuando el concepto apareció de nuevo en la convención de 1993 de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles, generó más de 3,000 pedidos anticipados antes de que existiera un solo auto de producción. El Impala SS 1994 entró en producción el día de San Valentín en la planta de GM en Arlington, Texas. Era, en esencia, un Caprice vestido con traje oscuro. El LT1 V8, ligeramente desafinado de los 300 caballos del Corvette a 260 caballos en el Impala, aún generaba 330 libras-pie de torque y podía alcanzar las 60 millas por hora en 7.5 segundos, lo cual era más rápido que el Ford Taurus SAO, mucho más pequeño. Karen Driver lo llevó a la pista de arrancones y logró un cuarto de milla en 15.0 segundos a 188 km/h. Popular Mechanics señaló que el Impala superaba en manejo y aceleración a un Mercedes-Benz S500 que costaba más de $65,000 adicionales. Si estás encontrando valor en esta historia, dale a suscribir. Cubro la historia detrás de los autos con los que crecimos cada semana. Ese primer año, un problema de suministro de rines limitó la producción a solo 6,303 unidades, todas pintadas de negro con interiores grises. Los concesionarios Chevrolet no podían mantener el Impala SS en inventario. Para 1995, con los colores cereza oscuro metálico y verde oscuro grisáceo añadidos a la paleta, la producción subió a más de 21,000. En 1996, Chevrolet vendió casi 42,000 sedanes Impala SS, ayudados por un panel de instrumentos rediseñado y una palanca de cambios en el piso que reemplazó a la antigua unidad en la columna. Y entonces, el 13 de diciembre de 1996, el último Impala SS salió de la línea de ensamblaje. La plataforma completa B-Body, incluyendo el Caprice, el Buick Roadmaster y el Cadillac Fleetwood, fue descontinuada. La planta de Arlington fue reconvertida para construir lo que General Motors creía que el futuro demandaba: vehículos utilitarios deportivos. En 3 años, Chevrolet había construido un total de 69,768 sedanes Impala SS. No era un número enorme para los estándares del Impala, pero cada uno de ellos llevaba un trozo del ADN muscular original del auto y han estado apreciándose en valor desde entonces. El Impala regresó en el año 2000, pero esta vez todo era diferente. El nuevo Impala era un sedán de tracción delantera con motores V6, construido sobre la plataforma WV que sustentaba al Chevrolet Lumina. Era espacioso por dentro, la conducción era cómoda y el precio de etiqueta era razonable. Pero para los estándares del nombre Impala, el auto se sentía olvidable. Para ser justos, el Impala de la era 2000 se vendió bien. Entre 2000 y 2008, Chevrolet vendió un promedio de 250,000 Impalas cada año. Muchos de esos fueron a flotas de renta y departamentos de policía, lo que mantuvo los números altos, pero diluyó lo que quedaba de la imagen aspiracional del auto. Cuando la rediseñada novena generación llegó en 2006, la opción de V8 regresó como modelo SS, con un motor de 5.3 litros que generaba 303 caballos de fuerza, pero ni siquiera eso fue suficiente para sacudirse el estigma de auto de renta. Luego vino la crisis financiera de 2008 y las ventas del Impala cayeron en picada. Las ventas de sedanes de Chevrolet nunca se recuperaron. Chevrolet lo intentó una vez más. La 10ª generación del
Impala, presentada para el año modelo 2014, fue un esfuerzo genuino por recuperar la dignidad de la placa. Era más grande, montado sobre la plataforma extendida Epsilon II, compartida con el Cadillac XTS. Los críticos lo elogiaron como un auto vastamente mejorado. Consumer Reports clasificó al nuevo Impala entre los mejores sedanes de su clase. La cabina del Impala era cómoda, el ruido de carretera había desaparecido y la lista de equipamiento finalmente igualaba a la competencia, pero el comprador de autos estadounidense ya había seguido adelante. Los vehículos utilitarios deportivos y los crossovers estaban devorando el mercado de sedanes por completo. En 2007, Chevrolet vendió 311.028 Impalas. Para 2019, esa cifra se había desplomado a 44.978. El Impala y el Cadillac CT6 eran los únicos dos vehículos que aún se producían en la planta de ensamblaje Detroit-Hamtramck de General Motors. General Motors tenía planes más grandes para esa fábrica. En noviembre de 2018, General Motors emitió un comunicado de prensa anunciando que estaba acelerando su transformación. Varias plantas en Estados Unidos y Canadá serían designadas como sin asignación. Detroit-Hamtramck estaba en la lista. La fábrica que había construido el Impala sería reconvertida para producir la camioneta eléctrica GMC Hummer, el Chevrolet Volt, el Cruze, el Buick LaCrosse y los Cadillac XTS y CT6 también fueron cancelados. El sedán como categoría estaba siendo despedido en toda la gama de General Motors. El último Chevrolet Impala nuevo se vendió en febrero de 2020. Chevrolet no marcó la ocasión con una ceremonia ni con una edición conmemorativa final. El auto que alguna vez vendió más de 1 millón de unidades en un solo año simplemente dejó de fabricarse. Era la tercera vez que Chevrolet descontinuaba el Impala. La primera fue en 1985, la segunda fue en 1996. Cada vez anterior, el Impala había regresado, pero esta vez se siente diferente para la placa más longeva de Chevrolet. El futuro de General Motors es eléctrico. La fábrica que alguna vez construyó Impalas ahora construye camionetas con baterías. El mercado de sedanes que el Impala ayudó a definir se ha reducido a una fracción de lo que fue. Y las fuerzas culturales que mantuvieron vivo al Impala durante sus años fuera de producción, la comunidad lowrider, la generación del hip hop, los cruceros de fin de semana, ya se han dedicado a preservar los modelos clásicos que aman en lugar de esperar uno nuevo. El Chevrolet Impala duró 10 generaciones y 62 años de producción a lo largo de sus distintas etapas. El Impala estableció un récord de ventas de un solo modelo que aún se mantiene. Se convirtió en un símbolo del arte chicano y la identidad lowrider. Fue la banda sonora de todo un género musical. Llevó un motor de Corvette en un sedán familiar y de alguna manera hizo que eso se sintiera natural. Y el Impala logró regresar de entre los muertos, no una, sino 2 veces, antes de que el mundo para el que fue construido finalmente cambiara demasiado como para traerlo de vuelta una vez más. Regrese o no el Impala algún día, el auto ya se ganó algo que la mayoría de las placas nunca obtienen. El Impala no solo reflejó la cultura que lo rodeaba, la moldeó. Desde los bulevares cargados de cromo de 1958 hasta los lowriders de pintura caramelo del este de Los Ángeles, hasta el músculo todo en negro del SS de los años 90, el Impala siempre fue más que un auto. El Impala era una declaración de quién eras, de dónde venías y hacia dónde te dirigías. Y si observas de cerca el mercado de autos de colección, las exhibiciones de lowriders que aún atraen a miles, las letras de hip hop que todavía hacen referencia a jalar el switch, te darás cuenta de que el Impala realmente no murió en 2020. La línea de ensamblaje se detuvo, pero el auto mismo sigue ahí afuera, bajo y lento, volteando cabezas en una tarde de domingo, de la misma manera en que lo ha hecho por más de 60 años. Si quieres ver cómo otro ícono americano perdió su camino, mira el video que aparece en pantalla ahora y nos vemos en el próximo.